¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que inicien su semana informándose con nosotros. Somos Noticiero Hechos, emisión estelar. Antonio, buenas noches. Qué gusto poder saludarlos, Roxana, Pamela, qué gusto poder informarles durante esta próxima hora y media de completa información. Manuel Burgos se encuentra en una cobertura especial, así es que durante algunos días tendré el privilegio de acompañarlos. Vamos a saludar ahora a Pamela porque además de las noticias nacionales e internacionales, Antonio, que les vamos a mostrar a ustedes, amigos televidentes, por supuesto que los deportes y el entretenimiento son también importantes. Y este día, declaraciones esperadas de un miembro de la familia real. Pamela, buenas noches. Buenas noches, Roxana, también Antonio y por supuesto todos ustedes que nos están acompañando desde su casa informándose con nosotros. Y efectivamente, tal como ya lo comentó Roxana, tenemos las declaraciones del príncipe Harry que tanto se habían estado esperando durante estos últimos días por la decisión que tomó junto a su esposa Meghan Markle de retirarse de la realeza. Eso y por supuesto mucho más en nuestra sección de espectáculos, deportes y saludos de antemano a todos nuestros amigos que están sintonizándonos a través de nuestra red social Facebook, que ya están conectados con nosotros en nuestra fanpage. Recuerden que siempre interactuamos con ustedes en nuestras pausas comerciales, así que voy nuevamente con mis compañeros. Diferentes temas lo que les tenemos preparados para esta noche, para que usted conozca un poco más del material que nuestros compañeros le han preparado. Veamos nuestros titulares. Decenas de salvadoreños partieron hoy en una nueva caravana hacia los Estados Unidos, mientras otro grupo de centroamericanos que intentó cruzar la frontera con México se enfrentaron con las autoridades. Se reporta racha de homicidios en varios puntos del país. Entre los hechos violentos está un triple homicidio en una zona rural de Aguachapán. Hoy inició el juicio contra Mario Hueso, acusado del asesinato de su esposa, la periodista Carla Turcios. Más de 1.2 millones de estudiantes iniciaron este lunes el año escolar a nivel nacional. Mañana comienza en el Senado el juicio político contra el presidente Donald Trump, en el que habrá reglas que cumplir tanto para senadores como representantes de la prensa y el público durante el proceso. Ya le contamos. Vamos con el detalle de las noticias. Más de 50 personas, entre ellas menores de edad, mujeres, hombres y adultos mayores, partieron este día de la Plaza Divino Salvador del Mundo en busca del llamado sueño americano. Muchos aseguraron inseguridad y falta de oportunidades, las razones por las que quieren irse del país. La verdad que no hay empleo, necesita tener buen grado uno para poder estudiar hasta de barrendero. Es la justificación de una madre que partió del país junto a su hija de 6 años de edad, procedente de Chalatenango. Formaron parte de la primera convocatoria masiva para conformar una caravana de salvadoreños de este año. Ella es mi principal motor y mis otros 2 hijos que quedan. Difícil, pero no queda de otra. Tengo fe que vamos a llegar. ¿Su familia, sus 2 hijos que quedan acá, qué le dicen a usted? No, pues ellos no se han quedado tranquilos, pero igual se sienten tristes porque, pues sí, no es igual como estar todos juntos. Fueron al menos 50 personas quienes partieron este lunes. Su primer objetivo es llegar a la frontera con Guatemala. Uno de sus principales retos será la frontera sur de México, pero dicen estar confiados en que llegarán hasta Estados Unidos. Es difícil, es duro, es pesado porque uno se va arriesgando a muchas cosas, pero con fe en Dios, teniendo una fe en Dios, uno puede salir adelante. Siento mucho la pobreza, con $4 diarios no me alcanza y a veces hasta ni le quieren pagar a uno, y muy duro. La concentración inició desde la madrugada, pero el primer grupo desistió y regresaron a sus hogares escoltados por patrullas fronterizas y elementos policiales. Esta mañana continuaron llegando los convocados. Todos fueron contactados a través de redes sociales. Traje, entonces, que siempre voy a realizar el viaje. Si México me da la oportunidad que yo necesito, me quedo en México. Las autoridades del estado intentaron persuadirlos para que los compatriotas desistieran de su decisión, pero al ver la firmeza de todos, solo les notificaron
sus derechos. Se busca, pues, como les comento, es persuadir al personal que no se dejen engañar, que sepan que la ruta contiene muchos riesgos y que pueden acercarse primero a las instancias locales para buscar una solución a largo plazo. Un viaje incierto, arriesgado y de sufrimiento. Se venció en octubre, entonces así no va a poder salir usted del país. Que no quiera sacar un nuevo DUI porque así no va a poder salir. Es decir, lo que va a pasar es de que no lo van a dejar salir en la frontera, porque su documento está vencido. Mientras que el organizador de la caravana denominada Salvadoreña 2020 fue detenido por las autoridades, señalado de poseer antecedentes como traficante de personas. ¿Qué es lo que se hace? Esta gente lo llevan a Guatemala, lo logran pasar a México. En México consiguen una de las personas llamadas coyotes, les cobran, hay una persona que se lo puede decir, cobran 4, 5, 6 mil dólares para llevarlo a los Estados Unidos. Y entonces ahí está el problema y allá están en un territorio que no es de ellos. Al principio se esperaban que más de 3.000 personas asistieran. Organizadores confirmaron que 300 estaban dispuestas a partir en caravana, pero al final el grupo fue reducido. Todos los miembros esperan ingresar sin problemas a Guatemala en las próximas horas, país de donde ya salió un primer grupo de migrantes que acompañan a hondureños. Ellos ya cruzaron de manera ilegal a suelo azteca. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bien, y en su cuenta de Twitter, el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, manifestó: la poca participación de personas en la caravana demuestra que son más los salvadoreños que prefieren quedarse y ser parte de los cambios positivos. Gracias a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Cancillería de la República y la Policía Nacional Civil por sus esfuerzos por desalentar la migración ilegal. Sigamos trabajando juntos, fue parte de lo que escribió el diplomático estadounidense. Y además, en el año 2019, veamos un poco las estadísticas. ¿Cuáles fueron los números? Al menos 6 caravanas de migrantes que partieron precisamente de El Salvador se registraron durante este año. De ellas habrían salido al menos 2.500 migrantes y de estos también al menos 600 fueron retornados durante los primeros días. Es de mencionar, este dato es importante porque estos son parte de los riesgos que están mostrando o queriendo visualizar las autoridades. 3 compatriotas murieron en la travesía que intentaban hacer hasta suelo norteamericano. El resto se quedó en México, como recordamos, el país que les abrió las oportunidades para que pudiesen legalizar su estadía y además se les ofrecieron algunas fuentes de empleo para continuar en territorio azteca. Y los integrantes de la caravana de migrantes que se dirigen a los Estados Unidos están conscientes, dicen, de los peligros a los que se exponen, aunque no sería la primera en los últimos meses, y es que miles han salido del país en busca de oportunidades. No es la primera caravana que parte desde el país hacia Estados Unidos. Esta vez son medio centenar de personas que buscan mejores oportunidades, o en algunos casos han sido desplazados por el crimen organizado y temen por su vida. Celia Medrano de Cristosal sostiene que no hay medidas para abordar a víctimas de violencia y evitar que tomen acciones arriesgadas como dejar el país. Y ha habido un aumento en los últimos 5 años del 300% de salvadoreños pidiendo protección internacional, es decir, solicitudes de asilo y refugio para no regresar al Salvador. Sería la octava. Sería la octava caravana en cuestión en menos de 2 años, en año y medio. De estas caravanas es importante plantear de que hay un porcentaje significativo de personas que huyen por violencia y que han estado en condición de desplazamiento interno dentro del país. En estos casos, siempre las autoridades buscan a quienes están detrás de estas movilizaciones. Sin embargo, a la fecha no se ha conocido públicamente que alguien haya sido procesado en tribunales ligado a esos casos que generalmente se convocan a través de redes sociales. Sin embargo, la PNC en las últimas horas detuvo a al menos una persona a quien acusan de ser quien promovió esta caravana. Entiendo que hay personas detenidas porque han estado alentando al tráfico
¿verdad?, ilegal de personas. Han sido detenidas este día por la policía y van a ser presentadas a la Fiscalía en su oportunidad. En las próximas horas, estas personas estarían llegando a Guatemala, país que en julio de 2019 firmó un acuerdo con Washington para acoger a migrantes de otras naciones. Sin embargo, sigue sin implementarse porque el nuevo gobierno ni las ONG están atendiendo la situación. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, y cientos de centroamericanos que viajan en las caravanas se lanzaron este lunes a cruzar el río Suchiate en la frontera entre Guatemala y México, mientras guardias nacionales de este país repelían con gases lacrimógenos a los que intentaban llegar precisamente hasta el país de México. Caos en la frontera entre México y Guatemala. Cientos de centroamericanos que viajan en caravana se lanzaron el lunes a cruzar el río Suchiate, que divide a ambos países. Guardias nacionales mexicanos los repelieron con gases lacrimógenos, pero algunos migrantes lograron pasar. Los integrantes de la caravana, en su mayoría hondureños, llegaron en la madrugada al cruce fronterizo luego de que las autoridades guatemaltecas les permitieran ingresar al puente internacional Rodolfo Robles. Los centroamericanos pidieron a agentes fronterizos paso libre por México en su intento de llegar a Estados Unidos, pero ante la falta de respuesta se lanzaron al río desde la localidad guatemalteca de Tecunumán. Y entre los centroamericanos o los cientos de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos en caravana para escapar de la violencia y la pobreza, un grupo de la comunidad LGTBI marcha a la par para huir de la discriminación, un flagelo adicional. La violencia y la pobreza son dos de los motivos por los que miles de centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos. Pero para este grupo de la comunidad LGBTI que viaja en la caravana que salió de la hondureña San Pedro Sula el martes pasado, se suma un flagelo adicional, la discriminación. Por las personas que discriminan a uno, lo golpean, lo maltratan y la verdad las cosas, allá ni trabajo le quieren dar a uno solo porque es gay. La mayoría de nosotros sufrimos de violencia, discriminación. No tenemos opción de estar en nuestro país y queremos estar en Estados Unidos, llegar a Estados Unidos porque Estados Unidos sé que los va a apoyar como comunidad. Otros, como Kevin, tienen como objetivo quedarse en México. Nos vemos en la necesidad de emigrar a otro país, por ejemplo México, que es un país donde pues ya tiene más tolerancia hacia nosotros. El grupo de la comunidad LGBTI huye de la discriminación, pero por momentos la sufren en la propia caravana, cuando otros migrantes les silban o les gritan cosas. Sin embargo, ellos tratan de hacer oídos sordos a las ofensas y se enfocan en perseguir su sueño. Bien, pero ¿qué opinan los salvadoreños sobre las recientes caravanas de centroamericanos que han decidido partir buscando suelo norteamericano? Señalan que la inseguridad y la falta de oportunidades siguen siendo los principales factores de la migración irregular en El Salvador. La gente se decide por la pobreza que se está viviendo. Ese es el obstáculo y la otra es la delincuencia que vivimos. La gente sale como huyendo, pues, rescatando sus vidas. Aunque en el camino se topan con diferentes dificultades. Aquí no lo dan oportunidad, pues más que todo cuando no tenemos experiencia, no nos ayudan. Yo he ido a varias entrevistas, en cuál son lo que nos dicen, ahí le vamos a llamar. Entonces deberían de ayudarnos bastante en eso. Yo creo que es incorrecto, es arriesgar mucho la vida, porque los caminos no son buenos, solo hay peligro, grupos organizados, arriesga uno la vida, pero por el desempleo. Que no hay, por eso la gente migra también a irse. Y como usted sabe, en nuestra plataforma de redes sociales siempre abrimos un espacio para que usted pueda participar y darnos su opinión, ¿verdad, Pamela? Gracias, Antonio. Así es, nosotros siempre tenemos este espacio a través de Twitter, también Facebook, para que usted opine sobre los temas que son tendencia. En esta ocasión, nosotros preguntamos qué opina de la caravana de centroamericanos intentando llegar a los Estados Unidos. Vamos a leer algunas de sus respuestas y fueron las siguientes. Saludos para Kevin Navarro, que opina a través de nuestro Twitter, y él comentó: la gente se arriesga pensando que
que allá todo es fácil, que el dinero lo encontrarán tirado. Lastimosamente no están conscientes de lo riesgoso que es realizar ese viaje y encontrarse con que allá la vida también es dura. No sé qué tanto valga la pena. Ojalá Dios los proteja. Ese es uno de los comentarios que tenemos a través de nuestra red social Twitter. También acá nos comentaron, las caravanas son movidas por políticos interesados en cambiar las políticas migratorias. Usan la gente como conejillo de indias. Y esos son parte de los comentarios que ustedes nos publican a través de las redes sociales, como les decía. Y recuerde que en Twitter nos encuentran como @noticierohechos, en Facebook como Noticiero Hechos Más. Saludos nuevamente para todos los que nos siguen en la transmisión en vivo que tenemos como Noticiero Hechos Emisión Estelar. Son más de 3,000 personas las que están conectadas con nosotros en este momento a través de nuestra fanpage. Así que si usted tiene algún familiar fuera de El Salvador y quiere mantenerlo informado sobre todo el acontecer nacional, no duden en decirle que nos siga a través de nuestra fanpage en Facebook y que se informe con los mejores. Con esta información nos iremos a una breve pausa comercial. Ya volvemos. Bien, continuamos con el detalle de la información. Les comentamos que los trabajos para abastecer de agua potable a los residentes del área metropolitana de San Salvador continúan. Durante el fin de semana, más de 70 colonias resultaron beneficiadas e igual cantidad se sumó este lunes. Más de 120 cisternas participaron en las labores. Los inconvenientes, según las autoridades, recalcamos, se deben a los trabajos de limpieza de tuberías que se realizan en distintos puntos, además de la proliferación de algas que generó preocupación entre los capitalinos. La distribución del recurso hídrico incluyó también dos segmentos muy importantes, que son los hospitales y las escuelas. Muy interesados de brindarle pues el apoyo a la familia salvadoreña. La Defensoría del Consumidor se une pues a todo el esfuerzo de nuestro gobierno a efectos de poder ser parte de la distribución de agua potable, en este caso pues envasada. Esto con el objetivo precisamente de garantizar el derecho al agua que tiene nuestra población y pues estamos muy comprometidos a efectos de podernos acercar a los diferentes puntos de nuestro país en los cuales se requiere este vital líquido. Así que como institución y como gobierno estamos 100% comprometidos con este plan de contingencia en el cual queremos pues superar esta situación en la cual se le garantice pues el derecho al agua a toda nuestra población salvadoreña. Y ante la falta del suministro de agua potable, pipas de la alcaldía de Santa Tecla se sumaron a la distribución de agua en la urbanización Jardines de la Sabana. De acuerdo a la alcaldía, la distribución a través de las pipas municipales continuará en los sectores más afectados de Santa Tecla mientras dure la crisis y ANDA normalice el servicio. Bien, vamos a cambiar un poco de tema y es que una racha de homicidios se ha registrado en las últimas horas en el país. Al menos 3 presuntos pandilleros, escuchen, fueron asesinados por un grupo de sujetos fuertemente armados. ¿Dónde sucedió esto? Veamos. Un triple homicidio se registró en el caserío Las Cuevitas del cantón El Rosario, en el municipio de Huaymango, departamento de Aguachapán. De acuerdo a las investigaciones, al menos 9 personas vestidas con ropa oscura y cubiertas de su rostro simularon un operativo. Llegaron hasta la vivienda, los sacaron y posteriormente los asesinaron. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad identificado como William Samuel Ramos, a quien de acuerdo a las autoridades era miembro activo de una pandilla que opera en la zona y que tenía 8 órdenes de captura en su contra. Las otras 2 víctimas no fueron identificadas por falta de documento. Una de las primeras hipótesis es que el triple asesinato responde a una purga dentro de la misma pandilla que opera en el lugar. Las investigaciones continuarán para determinar el móvil del crimen. Por este hecho, no se reportaron ninguna captura. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el inicio del año lectivo en el centro escolar Las Cuevitas en Huaymango se vio opacado por un hecho de violencia. Las autoridades reportaron que pocos niños asistieron a sus clases por este hecho que les mostrábamos. En total, solo 8 alumnos entre parvularia y 3er grado asistieron. Y muchos padres de familia tuvieron temor de enviar a sus hijos tras la noticia del triple asesinato en la zona que les mostrábamos en la nota anterior. Además, en el cantón Los Apoyos de Santa Ana, un hombre asesinó a su expareja
y luego, escuche, se suicidó. De acuerdo al reporte policial, Cecilia Carolina López, de 24 años, y Víctor Manuel Escobar, de 28, sostuvieron una fuerte discusión cuando él llegó a buscarla a su vivienda. Tras el enfrentamiento verbal, tras la discusión que tuvieron, Escobar, en aparente estado de ebriedad, sacó su arma, le disparó a la joven y posteriormente se dio un tiro en la cabeza. Fue trasladado a un centro hospitalario, pero murió cuando era atendido. Y un hombre fue asesinado por supuestos pandilleros en la calle principal de la urbanización Nuevo Lourdes del municipio de Colón, en La Libertad. De acuerdo a la policía, la víctima, de aproximadamente 35 años, era el propietario de un bar y fue interceptado por los criminales cuando salía del establecimiento. Las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado a la extorsión. Y mire, continuamos con la racha de homicidios que se reportó durante este día. Comandos de Salvamento recuperó el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad en las riberas del río Acelguate, en Apopa. La identidad de la víctima se desconoce y lugareños argumentan que en horas de la mañana se observaba que había una persona, por lo que solicitaron la colaboración de las autoridades y por supuesto fue Comandos de Salvamento la primera institución en llegar para recuperar el cadáver. Y las autoridades salvadoreñas capturaron a José Gilberto Turcios, de 33 años, alias Flama, Corchete o Invicto, quien posee 5 órdenes de captura emitidas por tribunales de Aguachapán y Santa Ana. El arresto ocurrió en el aeropuerto internacional cuando el sujeto llegaba al país procedente de Houston, Texas, en los Estados Unidos, donde vivía de forma irregular. El detenido habría sido el autor intelectual del asesinato de policías, además del alza de homicidios ocurridos en meses anteriores, por lo que será trasladado al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. Se le atribuyen delitos como homicidio agravado, homicidio tentado, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado en grado de tentativa, proposición y conspiración en el delito de homicidio y tráfico ilícito. Turcios Solís tenía notificación roja, por lo que la coordinación con Interpol, El Salvador y la Unidad de Investigaciones Transnacional Criminal de Estados Unidos emitió la detención. Solo imagínese el historial de esa persona. Bueno, la canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco, participó hoy en el tercer diálogo ministerial de prevención y lucha contra el terrorismo en el hemisferio, en el que líderes del continente americano reunidos en Colombia abordaron estrategias y acciones para el fortalecimiento de la cooperación regional para combatir este flagelo, su financiación y también los nexos con diversas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional. Debemos partir reiterando una vez más que el terrorismo es totalmente inaceptable, intolerable y degradable, expresó la ministra durante su intervención. La funcionaria destacó además de que una de las estrategias del gobierno salvadoreño para combatir el crimen organizado ha sido la aplicación precisamente del Plan Control Territorial, con lo que se ha logrado minimizar de manera sustancial el accionar de las maras o pandillas en el país. Como recordamos, reporta más bien una reducción de al menos el 60% en los hechos delictivos durante la implementación de este plan. Y los diputados de la Comisión de Hacienda recibieron a los titulares de las instituciones de seguridad para continuar con el estudio del préstamo por $109 millones para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. Los titulares de Seguridad, Defensa y Policía Nacional Civil se presentaron para justificar la suscripción del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $109 millones, fondos que serán destinados a la modernización de las instituciones de seguridad como parte de la fase 3 del Plan Control Territorial. 25.9 millones serán orientados a la mejora de infraestructura y compra de equipo de videovigilancia. 46.9 millones para movilidad estratégica, 17.4 para equipo táctico, 15.5 millones para la modernización hospitalaria y 3.3 millones para la administración, auditorías y comisiones del BCIE. Con el sistema de videovigilancia, lo que nosotros queremos es efectivamente tener cámaras que tengan la capacidad de reconocimiento facial y de reconocimiento de placas de vehículos. Es decir, así para que todos aquellos objetivos que son de interés policial. En cuanto al equipo táctico, están considerados 5.000, la confección de 5.000 uniformes
con tecnología moderna, ya no es solamente la tela, sino tiene algunos componentes que hemos hecho los requerimientos. Los congresistas advierten una posible duplicidad en la inversión. En 2019 se aprobaron 2.3 millones para la compra de uniformes y botas. Además, señalan el nivel de endeudamiento que adquiere el país, pues el 70% del Producto Interno Bruto está orientado al pago de deuda pública. Si no estamos concurriendo a una duplicidad de inversión desde el fondo del préstamo, dado que esto va también a bienes y servicios que hay que adquirir. Porque también tenemos que ver el otro tema que es importante también, que es el endeudamiento que vamos teniendo como país. Y entonces tenemos que sopesar qué es bueno, cuáles son las apuestas estratégicas que tenemos que darle para eficientar el uso de estos recursos. Mientras que el partido de gobierno pide que no se le den largas al tema y se apruebe un dictamen favorable. Las explicaciones están muy bien dadas por ambos ministros, y valdría la pena pues que a la brevedad posible, y este es un llamado, podamos dictaminar favorable. La petición para suscribir el préstamo fue presentada en el mes de noviembre del año anterior y continuará en estudio dentro de la Comisión de Hacienda en las próximas semanas. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Más noticias en el siguiente resumen. El Tribunal Quinto de Sentencia condenó a 60 años de cárcel a Ricardo Hueso López, de 29 años, por el homicidio agravado de su hermano Eric Hueso Salazar y sus primos Cristian y Daniel Salazar Álvarez, hecho ocurrido en noviembre de 2018 en Ciudad Delgado. Según testigos, el imputado ingresó a la vivienda de sus primos y los apuñaló con arma blanca. Posteriormente llegó a la otra vivienda, donde disparó contra su hermano. La PNC capturó a Cristian Alexander Jovel, alias Tanque, y a Ronald Antonio Roble, alias El Chele, por el delito de agrupaciones ilícitas en Hacienda Normandía del municipio de Jiquilisco, en Usulután. En Nuevo Cuscatlán se logró la detención de Rodolfo Gustavo Mejía, alias Tavo, presunto miembro de una estructura criminal acusado de amenazas, así como Kevin Daniel Lorenzana por lesiones culposas en Santa Tecla y Víctor Antonio Sandoval por homicidio en Erehuayquín. Mientras que en Corinto, Morazán, fue capturado Abel Armando Martínez, alias Toby, por el delito de agrupaciones terroristas, así como Luis Alberto Romero por tráfico de drogas en San Miguel. Y este lunes se instaló la audiencia de juicio contra Mario Hueso, principal sospechoso del asesinato de la periodista Carla Turcios. Mario Hueso llegó nuevamente a comparecer ante un juez, en esta ocasión para iniciar la etapa final del proceso en su contra, el juicio. Fiscalía pide la pena máxima, 50 años de prisión, por ser el principal sospechoso de haber asesinado y lanzado a la calle el cuerpo de quien fue durante muchos años su esposa, Carla Turcios, periodista y sostén del hogar. Al menos 28 personas testificarán contra el imputado. Estipulado que hasta el día jueves nosotros estaríamos haciendo desfile probatorio, más sin embargo el desarrollo de la audiencia nos va a determinar si puede extenderse la audiencia o finalizarla para el día viernes. Eso es lo que tenemos. Fiscalía tiene una acusación sustentada totalmente en prueba pericial, como ya lo hemos dicho a través de toda la investigación. Prueba testimonial basta. Tenemos toda la confianza que la investigación está totalmente fortalecida y que sí tenemos elementos para probar la responsabilidad penal del señor Mario Hueso. La parte defensora asegura que solo cuentan con un testigo, pero que utilizará los proporcionados por Fiscalía para desvirtuar las acusaciones contra Mario Hueso. Sin entrar en detalle, agregan que cuentan con suficientes pruebas para demostrar la inocencia de su defendido. Consideramos que tenemos los elementos necesarios para establecer que el señor Mario Hueso es inocente. Tenemos prueba testimonial y tenemos prueba pericial, y de hecho vamos a utilizar ciertos elementos probatorios ofrecidos por Fiscalía. De hecho, ya lo comenzamos a hacer con un testigo para desacreditar la acusación. Se prevé que el juicio se extienda durante toda la semana.
Carla Turcios fue localizada sin vida en abril del año 2018 sobre la carretera longitudinal del norte. Luego de ser reportada como desaparecida, fue el mismo Mario Hueso quien hizo el reconocimiento de su cadáver. En la diligencia, los fiscales descubrieron una nota escrita por el esposo de la periodista, una de las primeras pistas de su culpabilidad en el asesinato. A través de triangulaciones GPS, Fiscalía sostiene que se logró determinar que Mario Hueso habría cometido el crimen. Con información de Antonio Valladares, Enrique López, Noticiero Hechos. Y a un día de que comience en el Senado el juicio político al presidente Donald Trump, Jorge Agobián nos cuenta cuáles son las reglas tanto para senadores como representantes de la prensa y el público durante el proceso. El uso de teléfonos estará prohibido. No podrán hablar con el colega de al lado, estar de pie o salir del recinto mientras se realizan las audiencias. Esas son algunas de las reglas para los senadores durante el juicio político al presidente Donald Trump. Las restricciones también cubren la interacción de los legisladores con la prensa. Estarán prohibidas sus conversaciones con periodistas mientras caminan por los pasillos del Senado, incluso si están interesados en responder. Las medidas de seguridad impuestas por el Senado han originado críticas de republicanos y demócratas. No estoy de acuerdo con eso. Los senadores son mujeres adultas y hombres adultos. Sabemos decir sin comentarios. No quiero responder esa pregunta en este momento. No estoy listo. Así que no entiendo por qué estamos haciendo esto. Pienso que el pueblo estadounidense debe saber qué pasó aquí. Organizaciones de periodistas como la Comisión de Reporteros por la Libertad de Prensa, conjuntamente con 57 medios estadounidenses, también han alzado su voz y han pedido una reconsideración. Según la Policía del Congreso, estas medidas buscan garantizar la seguridad durante el juicio político al presidente Trump. Los miembros de la prensa debemos tener una de estas acreditaciones especiales para estar en algunas de las áreas designadas por el Senado, pero no somos los únicos. También los empleados del Capitolio necesitan una. Durante el proceso se espera que haya manifestaciones a favor y en contra de la destitución del presidente, las cuales también serán reguladas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y además el equipo legal de Donald Trump asegura que los cargos presentados contra el presidente podrán ser desestimados rápidamente porque no están debidamente sustentados, algo que apoyaron en un memorándum con los argumentos que expondrá en el juicio político este martes en el Senado. Estamos logrando lo que ninguna administración ha logrado antes. ¿Y qué obtengo a cambio? Díganme. Me someten a un proceso de destitución. Eso obtengo. Por los lunáticos radicales de la izquierda. El equipo legal de Donald Trump hace su primera jugada. Un día antes de que comience el juicio político al presidente, presentó un memorando con los argumentos que expondrá este martes. En 171 páginas señala que los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso que pesan sobre el mandatario deberían ser desestimados rápidamente porque no están debidamente sustentados. Esto va en la línea de reportes que aseguran que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, prepara un reglamento que facilitará desestimar las acusaciones. Los republicanos del Senado van a tener que elegir, ¿seguirán las indicaciones de la Casa Blanca, como el líder McConnell dijo claramente, y cubrirán al presidente Trump? ¿O, respetando la responsabilidad más sagrada prescrita por la Constitución, votarán por un juicio justo con testigos y documentos que permitan que todos los hechos salgan a la luz? McConnell señaló hace semanas que se coordinaría con el equipo legal de la Casa Blanca para liquidar el juicio político lo antes posible y evitar así la presencia de testigos como pide la oposición demócrata. El martes se espera que los senadores decidan las reglas del juicio y que tanto la defensa como la acusación presenten sus argumentos. La Casa Blanca, por su parte, tildó el proceso de ser una peligrosa aberración de la Constitución. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, pidió hoy a la comunidad internacional que siga apoyando los esfuerzos liderados por su país y la oposición venezolana para poner fin a lo que llamó la tiranía de Nicolás Maduro. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, animó el lunes a sus aliados a seguir acompañando los esfuerzos de la Casa Blanca y de la oposición venezolana para sacar del poder a Nicolás Maduro.
El mundo debe seguir apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano de volver a la democracia y de acabar con la tiranía de Maduro, que daña a millones de venezolanos y que tiene un efecto en Colombia y en toda la región. En el inicio de su 7ª gira por Latinoamérica y el Caribe, Pompeo estuvo reunido con el presidente de Colombia, Iván Duque, y destacó el papel clave de ese país en la visión democrática en la región. También condenó lo que catalogó de miseria infligida por Maduro, que ha conllevado a que unos 4,6 millones de venezolanos salgan de la nación petrolera en los últimos años. De este total, 1.600.000 han llegado a Colombia. Quiero también, secretario Pompeo, hacer una referencia a lo que es la atención humanitaria de los migrantes en Colombia. El apoyo de los Estados Unidos ha sido importante. Necesitamos movilizar también más recursos de la comunidad internacional para atender a la población migrante, particularmente la que está llegando a nuestro país buscando atención médica o vacunación porque ya no la encuentran en territorio venezolano. Duque dijo que abogó por nuevas sanciones contra el gobierno chavista, que es desconocido por medio centenar de países. Por finalizada la declaración, agradecemos a los... También les comentamos que un misterioso virus similar al SARS causó un tercer muerto desde su aparición en el centro de China y se propaga por las grandes ciudades del país, además de llegar ya a otras naciones de Asia como Tailandia, Corea del Sur y Japón por medio del contagio entre humanos, según confirmó este lunes un experto chino. Veamos. Un misterioso virus similar al responsable del síndrome respiratorio agudo severo inquieta a China. Las autoridades dieron cuenta de 2 centenares de nuevos casos de un virus que ya causó 3 muertos. Song Nanshan, un renombrado científico en la Comisión Nacional de Salud y experto en enfermedades infecciosas, confirmó a la televisión estatal que el virus se transmite de humano a humano. Más de un mes después de su aparición en un mercado en la ciudad de Wuhan, ya se reportaron casos en otros 3 países asiáticos, Japón, Corea del Sur y Tailandia. La nueva cepa de coronavirus causó alarma debido a su conexión con el síndrome respiratorio agudo severo, que mató a casi 650 personas en China continental y Hong Kong entre 2002 y 2003. Wuhan tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte, incluso durante el feriado del Año Nuevo Lunar que comenzará esta semana y durante el cual cientos de millones de chinos viajan a visitar a sus familiares. Mira, a continuación lo que va a haber es preocupante porque nos pone a pensar mucho en nuestro medio ambiente. Fuertes tormentas de granizo se registraron sobre la costa oriental australiana, mientras apocalípticas tormentas de polvo barrieron zonas afectadas por la sequía. Unos eventos extremos que conviven precisamente con los incendios que consumen partes del país desde septiembre, empeorados por el cambio climático. Fuertes tormentas de granizo azotaron el lunes la costa oriental australiana. Los servicios de emergencia pidieron a la población que retire los vehículos estacionados en la calle y los alejen de los árboles y de los cables eléctricos. El Servicio Meteorológico Local, por su parte, solicitó a los habitantes del sureste del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney, que estén preparados. El fenómeno coincidió con tormentas de polvo que barrieron zonas afectadas por la sequía, en medio de los incendios que consumen partes del país desde septiembre, empeorados por el cambio climático. La lluvia supuso un respiro para muchos focos de incendio en la costa este, pero las autoridades siguen en máxima alerta. El fuego ha consumido más de 10 millones de hectáreas desde octubre y provocó la muerte de al menos 29 personas y cientos de millones de animales. Y cada año el Fondo Monetario Internacional hace previsiones sobre el crecimiento económico mundial y regional. Globalmente se percibe una desaceleración en el crecimiento y la región latinoamericana no queda atrás. El informe con Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York. Una revisión en la tasa de crecimiento económico mundial fue emitida por el Fondo Monetario Internacional FMI. Los porcentajes presentados fueron menores a los previstos en octubre de 2019, pues India registró una desaceleración más alta que la prevista.
Algunos riesgos han retrocedido parcialmente con el anuncio de la fase 1 del acuerdo de Estados Unidos y China y la menor probabilidad de un Brexit sin acuerdo. La política de monitoreo ha continuado apoyando el crecimiento y las condiciones financieras optimistas. Con estos acontecimientos ahora hay signos tentativos de que el crecimiento global puede estabilizarse, si bien a niveles moderados. Una recuperación modesta del crecimiento de 2,9% en 2019 a 3,3% en 2020 fue anunciada. La euroeconomía se ha debilitado y este factor afecta a regiones y países específicos. Para España, también América Latina, que es un destino de exportación, es la región que peor está en la economía mundial, ciertamente para 2019. Lo que el FMI llama la continua debilidad de la inversión en México y la tensión social en Chile han afectado negativamente los pronósticos de crecimiento en la región, algo que se ha visto levemente compensado por la reforma de pensiones y el manejo del sector minero en Brasil. Por ello, el fondo prevé un crecimiento del 1,6% en América Latina para 2020. Los países deben asegurarse de que el crecimiento y la recuperación que realmente estamos proyectando se compartan de manera más equitativa. Asimismo, el FMI asegura tener su atención puesta en las tensiones económicas entre Estados Unidos y Europa que podrían potencialmente afectar el crecimiento global. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Revisemos un poco lo que ha acontecido a nivel regional. En su gira por Latinoamérica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirá en Costa Rica con el presidente Carlos Alvarado, donde se espera que discutan además la situación sociopolítica de Nicaragua. La oposición nicaragüense espera que la visita de Mike Pompeo a Costa Rica este martes reafirme el compromiso de Estados Unidos de contribuir a resolver el conflicto sociopolítico que atraviesa el país desde hace casi 2 años. Nos llenó de mucha satisfacción escuchar las declaraciones del secretario Pompeo en Colombia, en la conferencia hemisférica contra el terrorismo, en donde reiteró también el compromiso de Estados Unidos con el fin de las dictaduras en el hemisferio, porque este no es un problema únicamente de Nicaragua, es un problema de libertades que la está sufriendo también el pueblo venezolano. Félix Maradiaga, representante de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha perdido el apoyo de la mayoría de países del continente. Una abrumadora mayoría de estados latinoamericanos que creían que en Nicaragua había estabilidad y un régimen que incluso siendo autoritario permitía cierta gobernanza. Esa máscara se cayó. Hoy el régimen de Ortega está completamente aislado. Se tiene previsto que en Costa Rica el presidente Carlos Alvarado y el secretario Pompeo también discutan el tema de refugiados nicaragüenses en ese país. La activista de derechos humanos Mónica López asegura que las condiciones de los exiliados son críticas. Son más de 80.000 nicaragüenses en condiciones graves. Logramos, por suerte, que la CIDH pudiera visitar a la población campesina que está asentada en condiciones muy precarias en el norte de Costa Rica. Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre la gira del representante del gobierno estadounidense en Latinoamérica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Bien, es momento de hacer una breve pausa comercial. Ya revisamos un poco del acontecer internacional. No nos cambie porque al regresar vamos a ver un poco también de los deportes. Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Hechos Emisión Estelar. Vamos a continuar comentándoles que el proyecto Surf City del Ministerio de Turismo pretende que El Salvador se distinga por sus olas y que se convierta en uno de los países más visitados para aumentar los beneficios económicos y sociales del sector. A la estrategia se han sumado varios ministerios e instituciones financieras como Bandesal, la cual abrió una línea de créditos de $10 millones para apoyar proyectos turísticos. A continuación, conoceremos más del proyecto que está fortaleciendo la economía y los negocios del país. Que más turistas visiten El Salvador, se queden por más tiempo y que gasten más durante su estancia son algunos de los principales retos que ha tomado el Ministerio de Turismo para dinamizar la economía desde su sector. Y uno de los proyectos insignia para posicionar al país a nivel internacional es Surf City.
Según las autoridades, el surf será la punta de lanza para el desarrollo integral de la zona costero-marina de El Salvador. Se creó un gabinete turístico y durante la presentación en julio del 2019, Bandesal anunció la línea de créditos por $10 millones para financiar proyectos turísticos de las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que este financiamiento está considerado hasta 15 años a una tasa entre el 6.5 y máximo 7.5, dependiendo del plazo para el que se está gestionando el crédito, con un año de gracia, donde van todos los sectores involucrados en la gestión turística del país, principalmente Sur City. Tenemos la mirada puesta ahí. Según el presidente de Bandesal, a la fecha se han desembolsado $2.5 millones. Ya se colocaron 2.5 millones y hay 1.3 en proceso, que ese sí ya es un crédito particular que se está dando de una remodelación de un hotel. Ese sí es un hotel especializado para surfistas, que también se está dando allá en la zona de Taquillo, pero que está dentro de la misma franja de Sur City, que es el desarrollo turístico del país que estamos haciendo. También hay varios proyectos que están en proceso. El reporte hasta el día de hoy es que tenemos $3.8 millones en procesos de solicitudes que se están procesando en este momento en el banco. Solicitudes de pequeños y medianos empresarios que están gestionando financiamiento para sus proyectos en el área de Sur City. También hay que decir que hay 15 proyectos que todavía están ahí, que no pueden avanzar ni siquiera con la documentación porque están esperando los permisos. Al agotarse los $10 millones para el financiamiento, Bandesal planea aumentar la cantidad de dinero para que los pequeños y medianos empresarios pongan en marcha sus proyectos. Todo este esfuerzo viene a complementar la apuesta del gobierno con el Surf City, pues en diciembre la mirada de varios países estuvo puesta en El Salvador durante el campeonato mundial que se desarrolló en la playa El Sunsal. Ahora, nuevamente el país ha sido seleccionado como sede mundial del surf 2020. Así lo anunció el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. Ahora vamos con nuestra sección Deportes. Nuestro compañero de Pizarrón Deportivo, Néstor Hernández, nos tiene un resumen. Adelante. Buenas noches, amigos. Estamos ya pendientes con la información deportiva. Comenzamos con la primera división de fútbol. El torneo Clausura 2020 ya está en marcha en la primera división salvadoreña. El primer partido fue Santa Tecla ante Jocoro en el Estadio Las Delicias. El primer tanto del duelo llegó por medio de Diego Areco de penalti al minuto 61 para Jocoro. Más tarde, al 62, Ricardo Ferreira, el delantero brasileño, aprovechó el pase y marcaba el 1-1. Sin embargo, Dixon Cruz al minuto 63 rápidamente marcaba el 1-2. Jocoro sacaba la victoria. Y llegó Iván Barahona al minuto 89 para marcar el 2-2 final. Empate y repartición de puntos en el arranque del torneo. Más adelante llegó el duelo en el estadio El Sombrero, el Gregorio Martínez, Chalatenango contra Club Deportivo Águila, un conjunto aguilucho que llegó con refuerzos. Ya tiene a Nicolás Muñoz y también a José el Chino Vizcarra en la delantera, al igual que su goleador Waldemar Acosta, quien regresó al nido. Sin embargo, no pasaron del 0-0. En el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate llegó la sorpresa de la jornada, el vencedor de Usulután. El equipo que tuvo varios cambios en comparación al torneo anterior. Ya no tiene a Nicolás Muñoz, pero ha recuperado jugadores. Y Fabricio Alfaro, de penalti al minuto 81, marcó el 0-1. Sonsonate, que arrancó tarde la pretemporada y le pasó factura. Un tanto de John Machado Mosquera, tras regresar de una larga lesión, consiguió el segundo al 90+4. El vencedor sacó 3 puntos importantísimos del estadio sonsonateco. Luego en Metapán, el cuadro campeón del torneo anterior, Alianza, arrancó ganando con tanto de Osvaldo Blanco, el colombiano. Sin embargo, de penalti, Jamal Williams al minuto 32 empataba el duelo y faltaba el gol de Isaac el Clavito Portillo al minuto 54. 2-1, los Albos ganaban de visitante por medio del tanque Maximiliano Freitas, quien ingresó de cambio al 83. Gol para el 1-3. Y con esto Alianza arranca con pie derecho en condición de visitante.
En el estadio Ramón Flores Berríos de la Unión se disputó un duelo de domingo. Fueron 2 en total. Este fue el primero. Ahí donde Municipal Limeño en su casa no se hizo respetar. FAS, a pesar que tiene todavía 3 jugadores que no pueden arrancar el torneo. Extranjeros, incluyendo a Mayer Gil, quien buscará plaza de Nacional. Y no pudieron jugar, pero sacó la victoria por medio de Moisés Xavier García al minuto 60. FAS ganó con este tanto y se queda entre los primeros lugares, arrancando con victoria el certamen. Nos vamos al último duelo, el Independiente jugando como local ante el Once Deportivo de Aguachapán. Ever Flores fue el encargado al minuto 44 de anotar el único gol del duelo y con esto se quedaron con los 3 puntos para arrancar de buena forma y complicar al Once Deportivo por no descender en esta temporada. Bien, ahí teníamos nuestro resumen deportivo. Son las 9 de la noche con 2 minutos y hay más hechos que presentarles. Ahora voy con Roxana y con Antonio. Así es, Pamela, contarles que intereses partidarios y cálculos electorales es lo que impide que avance el derecho de los ciudadanos para votar desde el exterior. Al menos eso es lo que la organización Acción Ciudadana identifica en este tema. Veamos. El cálculo político y no el derecho al voto es lo que por hoy se percibe en el interés de los gobernantes sobre facilitar el voto desde el exterior. Al menos es la óptica del director ejecutivo de Acción Ciudadana. Por eso es que se está viendo esta disputa, porque detrás hay un cálculo electoral del gobierno de que probablemente incremente la votación y favorezca nuevas ideas, y de la oposición que no les vaya a afectar tanto la votación en el exterior. Porque actualmente, si uno revisa las cifras, siempre ha sido una votación baja la que se ha tenido en el exterior. En esa medida, lo que se busca es que se mantenga el porcentaje de participación, así le cumplen a la diáspora, pero no los afecta tanto. Reformas que los hagan quedar bien con la ciudadanía, pero que tampoco les afecte. Y ahí es de lo que yo decía al inicio. Tanto el presidente de la República como los diputados en la Asamblea están jugando con el voto en el exterior por el cálculo político que cada uno tiene. No es porque estén interesados en realidad que el ciudadano vote. Aunque por el momento son inciertas las reformas al Código Electoral para facilitar el voto desde el exterior, hasta el 28 de febrero es el plazo límite para hacer reformas electorales. La ley está en proceso de formación y podría darse la posibilidad de ser vetada por el presidente, lo que traería dificultades en su aplicación para los comicios del 2021. ¿En qué se traduce eso? Que cuando el decreto llegue al presidente, lo más probable es que lo vete, que vete el decreto, y esto significaría que si él lo veta por inconstitucional, regresa a la Asamblea y la Asamblea tiene que valorar o superar el veto o desistir del proyecto de reforma. Y entonces nos vamos a enfrentar al hecho de que va a haber otra disputa en sala de lo constitucional entre la Asamblea y el presidente, y vamos a esperar qué resuelve la sala. Pero si usted se recuerda con lo de la fotografía en el Consejo Municipales, ya llevamos varias semanas que no hay pronunciamiento de la sala. Incluso el Tribunal Supremo Electoral no tiene definida la modalidad de votación, la logística ni el presupuesto. Se estima que unos 700,000 salvadoreños residentes en el exterior cuentan con documento único de identidad, necesario para solicitar su derecho al voto. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Bien, pero revisamos también los números, cómo se mantiene sobre los ciudadanos salvadoreños residentes en diferentes países y que están aptos para votar en los comicios del año 2021. El Tribunal Supremo Electoral proyecta un padrón de 614.256 electores. Solo en los Estados Unidos hay unos 350.638 salvadoreños aptos para ejercer su derecho al sufragio. Un poco más de 3.000 se han empadronado hasta la fecha. Y tenemos más datos. 134.380 jóvenes cumplen mayoría de edad antes de los comicios del 2021. De ellos, 89.000 cumplen 18 en el tiempo para sacar su documento único de identidad.
mientras que 45.380 podrían solicitar su DUI adelantado por cumplir entre el 31 de agosto del 2020 y el 27 de febrero del 2020. Para la elección, o del 2021, mejor dicho, la elección presidencial en el 2019, 43.757 jóvenes podrían anticipar su DUI. Sin embargo, solo 2.149 lo hicieron. Y en más temas, el diputado no partidario Leonardo Bonilla, acompañado de la diputada por el partido Arena, Milena Mayorga, presentaron este lunes una propuesta de reforma al artículo 328A del Código Penal, donde se solicita incluir como delito los actos de nepotismo y que estos sean castigados además con, escuche, hasta 8 años de prisión. El artículo 328A con la figura del nepotismo, en la que aquel funcionario público que, haciéndose valer de su cargo, pueda ingerir en la contratación de un familiar o amigo por el simplemente hecho de ser amigo o familiar, pueda ser condenado de 5 a 8 años, después obviamente de probarse su participación. Está también el nepotismo de forma directa, y el indirecta es cuando también esta contratación no necesariamente es en la institución correspondiente, sino en otra institución, pero siempre el funcionario haya tenido injerencia en esta práctica. Y pese a la instalación de la Mesa Nacional del Transporte, todo apunta a que todavía no se alcanzan acuerdos entre el gobierno y empresarios en torno a la entrega de la compensación económica que reciben por brindar el servicio a la ciudadanía. Entonces yo no sé de dónde alguien se saca que dice que la compensación es para mejorar el servicio. La ley, yo me gustaría que le dieran bien un poco la ley, porque si no, que la modifiquen. Según Genaro Ramírez, la compensación económica que recibe el sector transporte no está destinada ni sujeta a la modernización de la flota de buses y microbuses. El empresario asegura que, de hecho, los fondos que reciben del gobierno no son suficientes para mantener la operatividad de las unidades. Mucha gente que dice que solo buses chatarra hay, que hay buses de 40 años, eso es completamente falso. ¿Me entiendes? Aquí cualquiera dice cualquier cosa en los medios, cosas que no son. ¿Me entiendes? Y que a mí me gustaría que lo demostraran. O sea, que no simplemente se atrevan a hacer aseveraciones de cosas que realmente no son ciertas. Porque en Sertracén yo lo puedo llevar con una tarjeta de un bus que tenga más de 20 años a ver si lo matriculan. No lo matriculan. La instalación de GPS, cámaras de videovigilancia y validadores no son la solución al problema que intentan solventar, agrega el empresario. Vaya, mire, esa es una medida que si bien en parte estaría bien, de los 4 centavos, pero le dice hasta que llegue a $400. Ajá. ¿Y qué pasa si yo en 10 días llego a los $400? Con los 4 centavos. Y los otros 20 días, ¿quién me los va a cubrir? Entonces vengo yo, llego a los $400 y dejo de prestar el servicio. O sea, no funciona así, o sea, no, hay cosas que tienen que usarse la lógica y el sentido común. Entonces, porque yo no puedo andar, ¿me entiendes?, a la mitad con compensación y a la otra mitad sin compensación. Si es para ley de estabilización de las tarifas, es para todos, no es solo para uno. Genaro Ramírez señala que de un universo que supera las 11.800 unidades de transporte público, solo son aproximadamente 200 las que representan irregularidades y que por eso no se debe generalizar el servicio de mala calidad. Confían que a través de la Mesa del Transporte se encontrarán las soluciones para mejorar la atención a los usuarios. Este es un informe de Antonio Valladares. Y con esta información nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Bien, lo que usted tiene en pantalla es información de última hora que nos ha llegado a nuestra sala de redacción gracias a Red Informativa. 5 agentes policiales resultaron lesionados en un accidente de tránsito. Esto se ha generado precisamente en las inmediaciones del cantón Las Crucetas, jurisdicción perteneciente al municipio de Cacao Pera, específicamente en la cancha de dicho lugar.
agentes han resultado lesionados tras impactar el carro patrulla frente a un árbol. Esas son las imágenes que usted tiene en pantalla. Todavía se desconoce, porque es información en desarrollo, qué habría generado este accidente de tránsito. Lo que sí se confirma es que al menos 5 elementos de la institución uniformada resultaron lesionados en este accidente de tránsito que ya le estábamos detallando dónde se ha generado específicamente. Y además cabe mencionar otro hecho que se ha registrado durante las últimas horas, es que asesinaron al padre de un miembro de la PNC. Este hecho se registra en la calle principal de la finca Vista Lago, esto jurisdicción del Cantón Las Lajas, en Izalco, departamento de Sonsonate. Presenta lesiones de arma de fuego, escuchen el rostro y en el abdomen. Esa es parte de la información que se ha generado durante las últimas horas a nivel nacional y que le estamos compartiendo a través de la emisión estelar de Noticiero Hechos. Ahora contarles que el director ejecutivo de Fomilenio 2, William Pleites, habló sobre los proyectos que se ejecutan en El Salvador con los fondos del gobierno de los Estados Unidos. En total son 59 obras que se realizarán con una inversión de $365 millones. Y además el Ministerio de Educación dio inicio hoy al año lectivo del año 2020. Conozca cuál fue el ambiente en algunos centros educativos del país. Anderson Vides, de 9 años, es uno de los más de 1.2 millones de estudiantes que iniciaron con sus clases este lunes. Lo nuevo para él es el centro escolar que le abrirá paso para cumplir el sueño de ser doctor. El complejo educativo de La Libertad recibió este año 1.033 alumnos, luego que el Ministerio de Educación lo remodelara y ampliara su oferta académica. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Doctor. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a la gente. ¿Te gusta ayudar a la gente? Sí. O sea, ¿y tu materia favorita? Matemática. ¿Sos bueno? Sí. ¿De cuántas son las calificaciones que llevas el año pasado? 7, 8 y 9 y 10. Está emocionado porque lleva buena clasificación y dice que el modo de hablar de ellos le va a echar de todas ganas aquí, se siente bien. Con este proyecto se espera mejorar la calidad en la educación de los estudiantes y prepararlos en áreas como servicios hoteleros. La inversión del proyecto fue de $2.1 billón proveniente de fondos del gobierno de Estados Unidos. Siempre decimos que la educación debe tener al menos 3 cosas. En primer lugar, contar con una infraestructura adecuada que sea capaz de atraer la voluntad de los niños y de los jóvenes para sentirse a gusto donde van a estudiar. En segundo lugar, que aprovechen esa oferta y que sean capaces de llegar a estudiar, de llegar a la escuela, de matricularse y de participar en las clases. Y en tercer lugar, permanecer hasta terminar sus estudios de bachillerato. Realmente es un centro educativo muy grande, donde sin duda pues que hay una enorme cantidad de talentos, que es el gran desafío que tenemos hacia adelante para que puedan ser desarrollados plenamente. Este complejo educativo también se convirtió en la sede principal del Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. Bajo este modelo, compartimos recursos para que nuestro alumnado tenga mejores condiciones para el aprendizaje y abrimos nuestras puertas para desarrollar las actividades de jornada extendida. Durante el evento, el Ministerio de Educación hizo la entrega de útiles, zapatos y uniformes escolares a los estudiantes. De igual forma, se espera entregar más de 22,000 computadoras en 760 centros educativos este año. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y preste atención a lo siguiente, y es que más de 600 becas pone a disposición de los jóvenes la alcaldía capitalina. Los talleres son gratuitos y serán más de 50 opciones a las que podrán acceder, como inglés para el empleo, mantenimiento informático, desarrollo web o producción musical, además de talleres enfocados en destrezas artísticas y deportivas. Si desean registrarse, puede hacerlo a través de las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud. Los cursos inician el próximo 17 de febrero. Y además el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial inauguró el Botiquín Magisterial, ubicado en Ciudad Arce.
Más de 70 tipos de medicamentos estarán a disposición de los maestros. El periodista Enrique López con el informe. Enrique. Es así como damos por inaugurado el botiquín del consultorio magisterial de Ciudad Arce. Un aplauso, por favor. Más de 2.000 maestros de Ciudad Arce y municipios aledaños ya no tendrán que viajar largas distancias para adquirir las medicinas recetadas en los consultorios. Este lunes, el gobierno central inauguró el botiquín magisterial que consta del abastecimiento de 71 tipos de medicamentos. Es por ello que hoy por hoy tenemos como meta aperturar alrededor de 18 botiquines, doctor González, si no me equivoco, a nivel país. Y estamos ahorita priorizando los municipios que como Ciudad Arce tenían ese problema, el acceso para poder dispensar sus medicamentos. En su mayoría, los fármacos son para tratar a pacientes con enfermedades agudas o crónicas como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, entre otros. Actualmente cuentan con 56 establecimientos de salud, 24 son policlínicos y 32 consultorios. Lo único que ustedes se desplazaban hasta Santa Tecla, San Salvador, algunos a Santa Ana, ¿verdad? Y hoy se lo queremos traer cerca de ustedes, ¿verdad? Maestros solicitan al gobierno seguir acercando los servicios de salud, incluyendo consultorios de especialidad en todos los establecimientos. Es una bendición el tener un botiquín acá en Ciudad Arce. Decirles que como magisterio nos movilizábamos de un lugar a otro y en muchas ocasiones, hay que ser sinceros, nos tocó trasladarnos de X lugar y llegábamos a algunas farmacias en donde nos decían, mire, fíjese que esto no está liberado. Y hacía falta muchísimo el que nosotros tuviésemos aquí un botiquín para tener el acceso hacia la medicina de una forma más rápida. La próxima semana serán inaugurados los botiquines de las clínicas magisteriales ubicados en los municipios de Anamorós y San Rafael Oriente. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bueno, de esta forma nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado en sintonía de Noticiero Hechos. Lo esperamos mañana a partir de las 5:30 de la mañana. Feliz noche.